Durante el verano de 2019, los Nets pasaron de ser un equipo joven que aspiraba con llegar a segunda ronda como mucho a ser una de las franquicias señaladas a ganar el título en los años venideros. Este proyecto, que reclutó a Kyrie Irving, campeón en 2016, y a Kevin Durant, campeón y Final MVP en 2017 y 2018, fue un parteaguas en la liga, que a pesar de no haber conseguido ningún campeonato en los años que estuvieron juntos, cambió la forma en la que el entorno NBA percibe la construcción de proyectos a partir de superestrellas. A continuación, la historia de los Brooklyn Nets. Para comprender el planteamiento y la ejecución del plan de Nets, es importante primero entender el contexto detrás de la llegada de los dos pilares principales. El 23 de abril de 2012, los Nets jugaron su último partido en New Jersey y se mudaron a Brooklyn. Este suceso, originado por la compra de la franquicia a manos de Mijail Proyorov, multimillonario y político ruso, venía con la promesa de ganar un título en los siguientes 5 años. Bajo ese contexto, se da la temporada 2012-2013, en la cual el equipo termina con un récord de 49 victorias y 33 derrotas, además de ser eliminado en primera ronda de playoffs por los Chicago Bulls. La mano de la nueva dirigencia se vio en el verano de 2013, en el cual los Nets fueron protagonistas. Brooklyn envió a Boston a Chris Humphries, Reggie Evans, Gerald Wallace, Tony Shengelia, Kate Bogans, Chris Joseph y 3 futuras rondas del draft a cambio de Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry. Esta propuesta de la directiva de evitar la reconstrucción y cambiar el futuro de la franquicia por un intento de campeonato inmediato no sonaba tan loco por esta época. Miami había formado unos 3 años atrás y ya habían sido 2 veces campeones. Sin embargo, este no fue el caso de Brooklyn, que reclutó estrellas veteranas que no rindieron como se esperaba. El primer superproyecto Nets quedó eliminado en primera ronda en 2014 por Miami Heat y en 2015, en la misma instancia, por Atlanta Hawks. Al final, el equipo se desarmó y entró en proceso de reconstrucción. La temporada 2015-16 los vio finalizar con un récord de 21 victorias y 61 derrotas. La 2017 con uno de 20 victorias y 62 derrotas. Y la 18 con 28 victorias y 54 derrotas. Así entonces llegó la temporada 2018-2019, en la cual apareció una luz de esperanza en medio de todo lo que vivía la franquicia. D'Angelo Russell, quien había sido traspasado de Los Ángeles Lakers en 2017 a cambio de Brook López y una selección número 27 del draft, brilló y llevó al equipo hasta primera ronda de los playoffs. Promedió 21 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes. A esto se sumó la aparición de otros jugadores interesantes como Caris LeVert, Jarrett Allen, Joe Harris y Spencer Dinwiddie. El 6 de julio de 2019, Kyrie Irving firmó con los Brooklyn Nets por 4 años y 136 millones. Uncle Drew, quien era agente libre y salía de una situación complicada en Boston, a propósito, tenemos un video sobre esto y se los dejaremos aquí para que lo vean más adelante. Se crió en New Jersey y según contó en ese momento, firmar con los Nets era un sueño cumplido para él. El 7 de julio de 2019 se dio el traspaso que envió a D'Angelo Russell, Treveon Graham y Shabazz Napier a Golden State Warriors y a Kevin Durant y una primera ronda de 2020 a Brooklyn Nets. Con esto se confirmó la intención de los Nets de unir 2 superestrellas con el proyecto joven que habían formado la temporada anterior. Además, también se dio la llegada de DeAndre Jordan, proveniente de los Clippers, que pretendía sumarle al juego interior del equipo y cerrar ese tridente que tenía que ser sí o sí campeón. El año inicial del proyecto no tenía altas expectativas. Si bien la llegada de Kyrie prometía cosas, Kevin Durant venía de romperse el talón de Aquiles en las finales de 2019 y se descartó desde un inicio su regreso para esta temporada. Esa primera toma de contacto pretendía ir consolidando el equipo, que en la 2021 estaría peleando el título. Kyrie debutó con 50 puntos en una derrota ante Minnesota, remarcando sus estatutos de líder, al menos hasta que Kevin Durant estuviera de regreso. No obstante, el rendimiento colectivo del equipo era irregular, lo que comenzó a generar cierta crítica enfocada a que Kyrie no hacía mejores a sus compañeros. Jugadores como Joe Harris, Jarrett Allen y Spencer Dinwiddie aumentaban sus números cuando el base no estaba en cancha. Otro problema para los Nets fue la ausencia y disponibilidad de Irving, ya que sufrió varias lesiones en la temporada. Uncle Drew solo jugó 20 partidos ese año, y si bien su rendimiento individual no era cuestionable, sí había ciertas dudas sobre si la química con él era mejor o peor.
El 7 de marzo de 2020, y con un récord de 28 victorias y 34 derrotas, los Nets despidieron a su entonces técnico Kenny Atkinson y delegaron como técnico interino a Jack Vaughn. La temporada 2019-2020 se vio interrumpida por la pandemia, lo que obligó a la liga a armar una burbuja en Orlando, en la cual terminó de disputar los encuentros correspondientes a la temporada regular y se llevaron a cabo todos los playoffs. Los Nets, ubicados séptimos en la conferencia, enfrentaron a los Raptors en primera ronda y fueron fácilmente barridos. Kyrie Irving se perdió esta serie y todo el torneo disputado en Disney, en un principio porque estaba completando su recuperación, pero posteriormente se sabría que Irving no estaba de acuerdo con la realización de la burbuja, ya que al culminar la temporada como si nada, le quitaba importancia a los incidentes raciales que por ese momento conmocionaban al país y al mundo. La temporada 2021 para los Nets arrancó el 3 de septiembre de 2020, con la contratación de Steve Nash como técnico, hecho que sorprendía, dado que sería su primera experiencia en este puesto. En octubre, y previo al inicio del año, Kyrie declaró que realmente él no veía al equipo con la necesidad de tener un entrenador, indicando que con el talento que tenían, ese puesto quizás sobraba. Paralelamente, la temporada regular inició y los Nets se veían bien como equipo. Kevin Durant parecía nunca haberse lesionado y algunos lo ponían como candidato a llevarse el MVP. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2020, Spencer Dinwiddie se rompió el ligamento cruzado en un partido contra Charlotte Hornets. En enero de 2021, Irving empezó a perderse partidos por razones personales. El equipo no esclareció en ningún momento qué estaba pasando. La prensa especuló si se trataba de una forma de apoyar el movimiento racial o si se trataba de problemas de salud. Al final, si bien nunca se dio una declaración oficial, se vio a Irving durante su ausencia en el cumpleaños de su hermana. El 13 de enero de 2021 se dio un traspaso a 4 bandas que cambió la competición por completo. Los Nets adquirieron a James Harden, MVP de la liga en 2018, y enviaron a Houston a 3 selecciones de primera ronda desprotegidas de los años 2022, 24 y 26, además de 4 pick swaps en 21, 23, 25 y 27. Por otro lado, Cleveland recibió a Jarrett Allen y Taurean Prince, e Indiana a Caris LeVert y una segunda ronda de 2023 de Houston. Este trade, inducido por la intención de Harden de salir de Rockets y buscar un título, conformó uno de los equipos más temidos de la historia. Se juntaron 3 de los talentos más grandes de la liga, y si bien habían perdido profundidad y defensa en la plantilla, si estaban los 3 en pista, parecía que nadie les podía ganar. En febrero de 2021, Kevin Durant sufrió una lesión en el tendón de la corva, que no le permitió jugar por 23 partidos. Sin embargo, durante este periodo de tiempo se vio una de las mejores versiones de Nets. Kyrie y Harden se pusieron el equipo al hombro y cerraron este lapso de tiempo con un récord de 19 victorias y 4 derrotas. Uno de los problemas más graves que se planteó durante la conformación del equipo fue resuelto: el tema de quién tendría que jugar la pelota. Irving decidió cederle el balón a Harden y jugar de escolta. Aquí se logró observar por primera vez una versión menos anotadora de Harden y más enfocada en hacer jugar a sus compañeros. A pesar de esto, la tendencia durante el resto de la temporada fue que por lo menos uno de los integrantes del Big Three estuviera fuera por lesión. Al final de la regular, Kyrie promedió 26,9 puntos, Durant 26,9 y Harden 24,6, con casi 11 asistencias, ubicando a los Nets segundos en el este y obligándolos a enfrentar a Boston en primera ronda. La primera ronda de los playoffs de 2021 para los Nets supuso un obstáculo fácil. Eliminaron a Boston en 5 partidos y el Big Three promedió 85 puntos por juego. Estaban a un paso por encima. La segunda ronda arrancó con un sabor agridulce. Ganaron su primer partido ante Bucks, pero en los primeros minutos de juego Harden se resintió de una lección sufrida durante la temporada regular. Pese a esto, Durant y Kyrie lideraron el segundo partido y enviaron la serie a Milwaukee con un 2-0 a favor. En Milwaukee, la ofensiva de los Nets no se vio tan lúcida como en los 2 primeros partidos. Una gran defensa de parte de Jrue Holiday, sumada a un nivel excepcional de Chris Middleton en ataque, llevó a los 2 veces campeones a llevarse el tercer partido. El cuarto juego no sería noticia por el resultado, sino porque faltando 6 minutos del segundo cuarto, Kyrie saldría lesionado tras doblarse el tobillo al caer en el pie de Giannis Antetokounmpo. Al día siguiente se confirmó lo peor: Irving habría sufrido un esguince de tobillo, del cual nunca se confirmó la gravedad, pues al no hacerlo, los Nets podían jugar con la incertidumbre de si volvería o no para terminar la serie. Igualmente sin Kyrie y con un Harden jugando al 20% de sus posibilidades, Durant tuvo que arreglárselas solo para intentar pasar de ronda. Promedió al final de la serie 35,4 puntos,
10,6 rebotes y 5,4 asistencias. Números estratosféricos que no fueron suficientes, ya que los Nets serían eliminados en 7 partidos y KD se quedaría a medio P de cumplir una hazaña histórica. La temporada siguiente inició con el envío de Spencer Dinwiddie a Washington Wizards y la adición de Paul Millsap y Patty Mills al roster. Además, KD, que aún venía con el contrato de Warriors, firmaría un nuevo contrato por 4 años y 194 millones. El 12 de octubre de 2021 se anunció que, a menos de que Kyrie se vacunara, se perdería todos los partidos que su equipo disputara como local. Esto debido al mandato de vacuna contra el COVID de la ciudad. Situación que trajo como consecuencia que lo apartaran completamente del equipo, que prefería tenerlo fuera a que solo jugara algunos partidos de visitante. Ante esto, el 13 de octubre de 2021, Irving realizó un live en Instagram en el que indicó que no tenía intención alguna de vacunarse, argumentando que estaba luchando por las personas que habían optado por no hacerlo y que habían perdido su trabajo tras esa decisión. Incluso con todos estos problemas, los Nets con KD y Harden arrancaron con un récord de 21 victorias y 8 derrotas, pero las lesiones y la imposibilidad de algunos jugadores de estar presentes en la cancha por el COVID obligó a los Nets a habilitar a Kyrie para que estuviera presente en los juegos que pudiera. Todos estos como visitante, ya que el mandato en New York seguía vigente. El 15 de enero de 2022, Kevin Durant se lesionó la rodilla izquierda. Este suceso, sumado a que Kyrie no estaba presente en todos los partidos, obligó a Harden a jugar con un equipo muy limitado, lo que llevó a los Nets a hilar una racha de 11 derrotas al hilo. El 10 de febrero de 2022, James Harden solicitó un trade a Filadelfia. Al parecer, se había cansado de los problemas que le habían impedido al Big Three estar en cancha y prefería ir a otro lugar donde estuvieran más enfocados en ganar un campeonato. Días más tarde, se dio el trade que envió a James Harden y Paul Millsap a Sixers y a Ben Simmons, Andrew Drummond, Seth Curry y 2 futuras primeras rondas del draft a Brooklyn Nets. El 23 de marzo de 2022, Kyrie fue habilitado para jugar partidos de local tras levantarse las restricciones que impedían a deportistas jugar en espacios cerrados sin estar vacunados. El final de la temporada ubicó séptimos a los Nets. Durant promedió 29,9 puntos e Irving 27,7. Su rival en primera ronda de playoffs sería Boston Celtics. Enfrentar a Boston era un reto grande para los Nets. No obstante, el tener ahora presentes a sus 2 estrellas en cancha y la profundidad de vaquillo que les había dado el trade por Harden hacía pensar que quizás podrían ganar la serie. Sin embargo, esto no fue así. Boston se había convertido en un equipo muy sólido en defensa y barrió a los Nets en 4 partidos. Ni Kyrie ni Durant lograron ser determinantes. La intensidad física de los Celtics y el poco rodaje que tenían los Nets debido a sus constantes bajas les pesó demasiado. Con la temporada finalizada, los cuestionamientos hacia el proyecto de Nets se incrementaron. No se sabía si con el roster de ese momento lograrían ser candidatos en una pelea al título. El 30 de junio de 2022, Kevin Durant solicitó salir del equipo, preferiblemente a Suns o Heat, lo que demostraba que quizás la dupla de amigos no veía un futuro en los Nets. Esta solicitud vino detrás con la idea de que, para quedarse, el equipo debía despedir a su general manager Sean Marks y a su entrenador Steve Nash. Igualmente, la salida de KD no se terminó dando. Esto debido a que el trade que realizó Minnesota por Rudy Gobert había inflado el mercado. Si las cifras estaban planteadas como lo hizo Minnesota, ninguna oferta, por tentadora que fuera, iba a llenar las expectativas de lo que significa Kevin Durant. Con este ambiente tenso arrancó la temporada 22-23, que no demoraría en traer aún más controversia. El 27 de octubre de 2022, Kyrie compartió en Instagram el enlace a una película en Amazon Prime que tenía contenido antisemita. La prensa comenzó a cuestionar sus intenciones al compartir el enlace, e Irving respondió de manera hostil, argumentando que el hecho de compartir un enlace no debía de ser motivo para asumir que él fuera antisemita. Ante esto, el presidente de Nets, Joseph Tsai, dijo en Twitter que hablaría con Kyrie, brindándole la oportunidad de lanzar un comunicado aclarando el tema. Sin embargo, estas disculpas no llegaron, y la franquicia suspendió a Uncle Drew de manera indefinida hasta que cumpliera ciertos requisitos planteados. Inmediatamente se dio la suspensión, Kyrie realizó un post en Instagram pidiendo disculpas. Igualmente, la suspensión se mantuvo durante 8 partidos. Mientras todo esto ocurría, los Nets también decidieron despedir a Steve Nash del puesto de entrenador. El equipo había arrancado con un récord de 2 victorias y 5 derrotas. Al frente de la franquicia quedó Jake Vaughn, quien ya había estado al mando de forma interina antes de la llegada de Nash. Tras el regreso de Irving, los Nets levantaron su rendimiento
y establecieron un récord de 20 victorias y 4 derrotas. Se consolidaron como uno de los mejores equipos en el este y se posicionaron como candidatos al título. El 8 de enero de 2023, Durant se lesionó en un partido contra Miami, lo que afectó considerablemente el nivel colectivo del equipo. A pesar de esto, se respiraba cierta calma en Nets. Era cuestión de esperar el retorno de Durant. El 3 de febrero de 2023, y para sorpresa de todos, Kyrie Irving solicitó un trade inmediato, el cual se concretaría el 6 de febrero. En el trade, Nets recibiría a Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith y una primera ronda del draft de 2029 y 2 segundas rondas en 2027 y 2029. Y Dallas recibió a Irving y a Markieff Morris. Las especulaciones no demoraron en llegar, que si no se había llegado a un acuerdo en torno al próximo contrato, que si la relación entre el jugador y la franquicia estaba rota. La realidad era que Kyrie se había ido, no necesariamente al destino que él quería, pues varios insiders afirmaron que el presidente de los Nets, en venganza por todo lo ocurrido en los últimos años, lo envió a un destino que no era de los preferidos de Irving. El 9 de febrero de 2023 se dio el traspaso que envió a Kevin Durant a Suns, junto con TJ Warren. A los Nets llegarían Michael Bridges, Cam Johnson y 5 futuros picks de primera ronda. Este movimiento dio por finalizada la era KD e Irving en los Nets, y en cuanto a la construcción de super equipos, dejó un público muy escéptico, que no solo se fija en los nombres, sino en la química que puedan tener detrás, la importancia de las decisiones fuera de la cancha y de cómo éstas influyen en el rendimiento colectivo de la franquicia.